Muy bien, chicos, vamos a hablar un poco acerca del tema de la justicia social. Y yo quiero que vayan pensando en estas dos preguntas. De paso, si tienen preguntas o comentarios, tengan ténganlos ahí, pónganlos en el chat si quieren ir poniéndolos de una vez para que podamos tratarlos al final. Quiero que vayan pensando en dos preguntas. Número uno, ¿qué entendemos por justicia social? Y número dos, ¿es la justicia social que conocemos hoy en día la misma justicia que la Biblia presenta? A ver, vamos a responder esas dos preguntas. ¿Qué piensan ustedes? Pongan ahí, pongan ahí lo que piensan en el chat. ¿Qué entienden ustedes por justicia social? ¿Mm? ¿Qué entienden por justicia social? ¿O piensan ustedes que la justicia social y la justicia que la Biblia presenta es la misma justicia? Vayan pensando en esas dos preguntas. Quiero que vayan a lo largo ¿cómo se llama?, del seminario poniendo ahí ustedes las respuestas. Vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar, número uno, ¿qué es justicia social? Número dos, ¿qué dice la Biblia acerca de la justicia social? Y número tres, ¿cuál es el papel del cristiano o cuál es el papel de la iglesia en cuanto a la justicia social? Dice Fer que la justicia social es moderna, que la justicia social es moderna. ¿Ok? Entonces, si alguien quiere también ir poniendo ahí, pueden poner sus respuestas también de una vez. Vamos a empezar hablando un poco acerca de la realidad que nosotros vivimos. Y es que vivimos en un mundo injusto. Vivimos en un mundo donde vemos cosas que están pasando que no deberían estar pasando. Cosas que nos lastiman a nosotros, que lastiman a otras personas, que nos causan dolor, que nos causan sufrimiento y que queremos responder y a veces no sabemos cómo responder, ¿verdad? Últimamente en el país hemos estado viendo unos casos que nos han llamado mucho la atención, que nos han dolido verlos. Tuvimos casos donde vimos abuso de autoridad, donde la policía terminó con la vida de algunos jóvenes afroamericanos. Hemos visto casos de los niños siendo separados en la frontera de sus padres, ¿verdad? Hemos visto casos de esas señoras en la Walmart que escuchan a la hispana hablando en español y entonces ya enseguida quieren llamar a la policía, a migración y decirle que se devuelva al país. Hemos visto casos incluso de personas que han ido a trabajar y después de hacer el trabajo, por el hecho de no tener papeles, simplemente no les quieren pagar, aun cuando les habían dicho que sí lo iban a hacer. Vemos mucha injusticia en este mundo y todos claman por justicia, todos quieren que se haga justicia. Y como respuesta social a esa necesidad de justicia, nosotros vemos que ha nacido este concepto que hoy en día conocemos o escuchamos como justicia social, ¿verdad? La justicia social es un asunto que varias veces ya hemos escuchado por redes sociales, por los noticieros, por todo lado hoy en día se habla de justicia social. Y siempre que hablamos de justicia social vamos a encontrar que hay gente que está tanto a favor como en contra de no solo de la justicia social, sino de todos estos movimientos que están a favor o que están empujando este tema de la justicia social. Nosotros tenemos movimientos que protegen o que quieren cuidar de los afroamericanos, ¿verdad? Que se llama Las vidas de los morenos importan o Black Lives Matter. Y ese es un movimiento abanderado de la justicia social. Tenemos el movimiento de la comunidad LGTB y las otras letras que correspondan, que también hablan acerca de justicia social. Hoy en día se habla mucho de que la justicia social es un asunto de los demócratas, que es un asunto del partido de izquierda, que es Joe Biden, que es, ¿cómo se llama? Bernie Sanders, que es esta Ocasio-Cortez, esta congresista de ahí de Nueva York. Entonces,
Vemos por todos lados que este tema de justicia social siempre genera opiniones a favor, opiniones en contra. Lo que sí es cierto es que la religión, la política, la cultura, la raza, las experiencias que nosotros vivimos, todas esas cosas afectan nuestra manera de ver y de entender la justicia social. ¿Ve? La religión, la política, la cultura, la raza y las experiencias que hemos vivido son las que nos ayudan a nosotros a tener un concepto de lo que es justicia en este mundo. Por ejemplo, eh, para los morenos, para los hispanos y para los asiáticos, que son tres de las principales minorías que hay en los Estados Unidos, puede que el concepto de justicia social sea muy distinto a como lo ve el blanco americano, ¿verdad? Puede que el blanco americano le parezca que está bien lo que están haciendo, mientras que las minorías piensan que es injusto, por poner un ejemplo. Nuestras diferencias religiosas también nos ayudan a tener visiones sí, puntos de vista diferentes a lo que es la justicia social, las experiencias que hemos vivido. Hay personas que han sufrido racismo, discriminación y muchas otras cosas en este país, y hay otros que quizás hasta el momento todavía no hemos tenido esa mala experiencia y confiamos en Dios de que no la vamos a tener, pero puede que la tengamos. Entonces, todo eso influye en la manera como nosotros entendemos la justicia social. Nosotros normalmente pensamos que justicia social es todos estos movimientos o es el deseo de que se haga lo correcto, ¿verdad? De que todo sea justo, de que todo se haga bien. Pero nosotros nos vamos a dar cuenta que las definiciones que encontramos de justicia social van un poco más allá de que simplemente busquemos que todo esté bien y que todo sea igual para todos. Yo quiero mostrarles algunos de los principales exponentes de justicia social en el mundo, cómo definen ellos la justicia social. ¿Cómo estos principales exponentes definen la justicia social? Entonces, por ejemplo, tenemos aquí United Nations define la justicia social de la siguiente manera. De paso, Fer, no sé si podemos hacer Spotlight. ¿Tú me puedes poner en Spotlight? Thank you. Yes, I can do that. Entonces, mira, por ejemplo, algunas de las definiciones que nosotros vamos a encontrar de justicia social. Según las Naciones Unidas, justicia social puede entenderse ampliamente como la distribución justa y compasiva de los frutos del crecimiento económico. Es decir, que a la hora de repartir el pastel, pues seamos justos y seamos compasivos. Es decir, que todos a la hora de partir el pastel, pues podamos tener el mismo pedazo, ¿por qué no? Y mira que esa idea también la apoyan, por ejemplo, otras, ¿cómo se llama? Otras entidades, como por ejemplo la National Association of Social Workers, dice, la justicia social es la opinión de que todos merecen iguales derechos, oportunidades económicas, políticas y sociales, y los trabajadores sociales tienen como objetivo abrir las puertas de acceso y oportunidades para todos, en particular para los más necesitados. ¿Ok? So, eso es lo que la Asociación Nacional de Trabajadores Sociales define como justicia social. Vamos a mirar también aquí otra definición más. Esta es la de el Global Justice Movement. Dice la justicia social se basa en los conceptos de derechos humanos e igualdad y puede definirse como la forma en que los derechos humanos se manifiestan en la vida cotidiana de las personas en todos los niveles de la sociedad. ¿Ok? Por último, el diccionario de negocios, mira lo que dice. Es la justa y correcta administración de las leyes con relación a la ley natural que dice que todas las personas, sin importar su origen étnico, género, posesiones, raza, religión, etcétera, deben ser tratados de manera igual y sin prejuicios. Muy bien. Entonces, esas son algunas definiciones de justicia social que nosotros vamos a encontrar de los principales exponentes de justicia social. Si pudiéramos resumir todo esto, vamos a encontrar que hay
un principio básico, que es el principio de la igualdad o la equidad, ¿verdad? Igualdad de derechos, igualdad de oportunidades, igualdad de trato, igualdad económica, igualdad de educación, etcétera. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué piensan de estas definiciones y qué piensan de este principio de igualdad, de equidad en cuanto a los derechos, oportunidades, trato económico, educación, etcétera? ¿Qué piensan? ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Tiene cosas buenas y malas? ¿Qué piensan ustedes? Pónganlo ahí en el chat. Si quieren abrir sus cámaras y comentar algo, pues este es el momento. Si no, simplemente pónganlo ahí en el chat. ¿Qué piensan acerca de la idea de que la justicia social debe traer igualdad y equidad para todos en derecho, en oportunidades, en trato, en la parte económica y en educación? Saben que hay algo interesante con este principio. Este principio suena muy bien, suena muy bonito, suena muy útil, pero se ha prestado para malos usos a lo largo de la historia. Por ejemplo, si nosotros vemos filosofías económicas como o filosofías sociales como el marxismo, el comunismo, el socialismo, nosotros nos vamos a encontrar que muchos de ellos, queriendo buscar igualdad y equidad, dijeron, por ejemplo, no es justo que unos ganen más que otros. No es justo que unos tengan mejor educación que otros. Todo debería ser igual para todos. Entonces, si una universidad era mejor que otra, pues eso ya se acabó. Todas las universidades tienen que ser igual de buenas, ¿verdad? En la parte económica, todos tienen que ganar lo mismo, porque no es justo que otros ganen más que yo, ¿verdad? A pesar de que unas labores sean más complicadas que otras, pero si vamos a partir el pastel en la sociedad, la idea es que todos tengamos lo que es justo, todos tengamos el mismo pastel, no unos pedazos más grandes, otros pedazos más pequeños, ¿verdad? No es justo que algunos tengan que ir a colegios superiores y otros tengan que ir a escuelas públicas, ¿verdad? Quizá donde la educación no sea la mejor. Entonces, esto creó la necesidad de que muchos gobiernos empezaran a implementar ideas donde buscaba mantener ese equilibrio. Por ejemplo, China aplicó el comunismo hace algunos años y en China todos se tenían que vestir iguales y todos tenían que ganar iguales. El problema era que todo eso aplicaba para el pueblo, pero los ricos que estaban en el gobierno, a pesar de que el país era comunista, disfrutaban el capitalismo. Hay cosas que si nosotros las pasamos por el lente de la justicia social, como lo tenemos hasta ahora, nos vamos a dar cuenta que no hacen sentido. Por ejemplo, no es justo que tú estés en Estados Unidos cuando tus primos están por allá en México, en Guatemala, en El Salvador y no tienen las mismas oportunidades que tú tienes aquí. No son bilingües como tú, no manejan el inglés como tú. Quizá no tienen el acceso a la educación que tú tienes aquí en este país. ¿Por qué tú sí tienes todo eso y ellos no? Pues la justicia social, si seguimos el principio de la igualdad, nos tendría que decir que ellos deberían tener las mismas oportunidades que tú estás teniendo o que tú deberías estar en las mismas condiciones en las que ellos están. Y para solucionar el dilema, o ellos se tendrían que venir para acá o todos nosotros tendríamos que devolvernos para allá, ¿verdad? No es justo que muchas cosas que pasan en el mundo, ¿verdad? Estén pasando porque todo tiene que ser igual o debemos buscar la igualdad, nos vamos a dar cuenta que el principio de igualdad y de equidad, aunque tiene una muy buena iniciativa y tiene una muy buena intención, nos vamos a estrellar de que en muchas cosas no se pueden aplicar. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la Biblia, porque este seminario tiene que ver con la visión bíblica de la justicia, nos vamos a dar cuenta de que hay muchas cosas que no tienen sentido, que no siguen el principio de la igualdad y la equidad, y que seguramente si nosotros nos pusiéramos a poner a observar a Dios bajo la lupa de la justicia social que conocemos hoy en día, nos daríamos cuenta que Dios es un Dios injusto. Por ejemplo, ¿por qué Dios bendijo más y le dio más a Job y a Abraham que al resto de las demás personas?
Se supone que si Dios iba a repartir el pastel entre sus hijos, a todos les debía tocar la misma parte, porque Dios es un Dios justo. Y lo justo es que si somos cuatro, pues partamos el pastel en cuatro y a cada uno le corresponde la misma parte. Pero Dios viene y le da demasiado a Job. Le da más que a otro, le da un pedazo de pastel más grande. Lo mismo hizo con Abraham. Entonces ahí estamos violando un principio de igualdad y de equidad. Entonces algunos podríamos decir, bueno, pero es que Job se lo merecía, porque Job era un hombre bueno, recto, como dice, Job era recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Son las 4 palabras. Entonces podríamos decir, bueno, Job se lo merecía. Job merecía que Dios le diera eso y mucho más. Job se merecía el pedazo más grande. No sé si han visto ustedes que cuando uno va a almorzar o cuando viene el postre y todo, el vaso más grande para el papá, el pedazo de la presa de pollo más grande para el papá, ¿verdad? Primero le preguntan al papá qué quiere. ¿Quiere muslo? ¿Quiere pechuga? ¿Qué es lo que quiere? Okay, y después el resto. Entonces podríamos decir, bueno, es que Job se lo merecía porque Job era muy bueno. Pero entonces si Job se merecía lo bueno, ¿por qué después Dios permite que todo lo malo le pase a Job? Es injusto. ¿Por qué Dios no castigó a Moisés por haber matado al soldado? ¿Por qué Dios permite que su hijo venga a morir de manera injusta y a pagar por pecados que él no cometió? Entonces nos vamos a dar cuenta que cuando ponemos la justicia social como la sociedad la ve a la luz de la Biblia, hay cosas que son injustas de parte de Dios. Yo quiero que entremos ahora a mirar qué dice la Biblia acerca de la justicia. Vamos a ver qué dice la justicia, qué dice la Biblia acerca de la justicia. Y nos vamos a dar cuenta, esa segunda pregunta que teníamos, si la justicia social, como la escuchamos hoy en día en los medios, en los noticieros, en la sociedad, es la misma justicia de la cual la Biblia nos habla. Primero vamos a empezar diciendo que la justicia es un atributo de Dios, es decir, es parte de Él, viene con Él, ya viene así, no lo puedes cambiar. Si le quitas la justicia, deja de ser Dios, así viene. Es parte de su carácter, número uno. Número dos, la Biblia nos dice que todo lo que Dios hace es justo, ¿verdad? Mira que la Biblia dice que Dios es amor y sabemos que el amor hace parte del carácter de Dios. Asimismo, la justicia hace parte del carácter de Dios. Es decir, que todo lo que Dios hace no solamente viene basado en el amor, sino que también viene basado en la justicia. Salmo 145, 17 dice, el Señor es justo en todo lo que hace, está lleno de bondad. Y en tercer lugar, es el fundamento de su reino. Salmo 89, 14 dice, justicia y juicio son el fundamento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Es decir, que el trono de Dios está sentado, está puesto sobre la justicia. Entonces, lo primero que la Biblia nos dice es que la justicia hace parte de Dios. La justicia viene de Dios. La justicia nace en Dios, ¿verdad? Número dos, y esto es bien importante que nosotros lo entendamos, en la Biblia la justicia tiene dos propósitos. El primero es retribuir y el segundo es restaurar. Entonces hablamos de justicia retributiva. ¿Qué es la justicia retributiva? Podemos llamarle la justicia legal. Tú cometiste un delito, tú tienes que pagar. Tú cometiste un pecado, tú tienes que pagar por ese pecado. La paga del pecado es muerte, entonces hay que pagar por ese pecado. Mira lo que dice el Salmo 9:16. Al Señor se le conoce porque imparte justicia. El malvado cae en la trampa que él mismo tendió. Esto es bien importante que nosotros lo entendamos, porque la justicia retributiva es esa justicia que Dios aplica para darle al ser humano lo que merece. Ustedes saben que la Biblia habla en varias ocasiones que cuando Cristo venga va a recompensar a cada uno según sus obras, ¿verdad? Va a dar a cada uno según sus obras. Eso quiere decir, en otras palabras, va a aplicar lo que llamamos justicia retributiva. Tú hiciste esto, estos son los resultados. Tú hiciste lo otro, pues estos son los resultados. Pero la otra justicia que nosotros encontramos es la justicia restaurativa.
Es esa justicia donde vemos el amor, la misericordia y la compasión de Dios hacia el ser humano. Mira lo que dice el capítulo 10, el versículo 18. Haz justicia al huérfano y al oprimido, que el hombre hecho de tierra no vuelva a sembrar el terror. Entonces nos damos cuenta que una justicia o parte de la justicia de Dios, uno de los propósitos de la justicia, como la Biblia la presenta, es cumplir la parte legal, es dar el resultado de lo que hemos hecho, ¿verdad? Pagar el resultado de lo que hemos hecho, pero el segundo propósito es restaurar. Es esa justicia que va y atiende al huérfano, atiende a la viuda, atiende al necesitado, atiende al menesteroso. Y ahí es donde nosotros podemos entender un poco más el concepto de la justicia social. De paso, la Biblia no habla acerca de justicia social directamente, no menciona la expresión justicia social, pero sí nos muestra cómo la justicia se pasa o se manifiesta a los necesitados, al huérfano, a la sociedad, etcétera. Entonces, es importante que nosotros entendamos que hay estos dos aspectos de la justicia en cómo la Biblia la presenta. La parte legal, que es esa justicia donde se le da a cada uno según lo que ha hecho, que es lo justo, y la parte de restauración, que es esa justicia que se encarga de darle al huérfano, darle a la viuda, darle al necesitado y tener misericordia de ellos. Ahora, lo tercero que también nos dice la Biblia con relación a la justicia es que la justicia es una manera en la cual nosotros nos relacionamos con Dios. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento nos vamos a dar cuenta que Dios nos está pidiendo exactamente lo mismo. Miqueas 6:8 dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios, ¿verdad? Tres cosas. Número uno, hacer justicia. Número dos, amar misericordia. Y número tres, humillarte ante Dios. En el Nuevo Testamento se repite el mismo concepto. Mira lo que dice. La religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta. Número uno, visitar a los huérfanos. Número dos, visitar a las viudas en sus aflicciones. Y número tres, guardarse sin mancha del mundo. Entonces, mira lo que está diciendo. Tres elementos también. En el primero decía hacer justicia y en el segundo dice visitar a los huérfanos, ¿verdad? No era justo que un niño se quedara sin sus padres. Entonces, lo justo era que esos niños pudieran recibir la visita de alguien, alguien que pudiera estar ahí pendientes de ellos. Tampoco era justo que muriera una persona y que la mujer quedara viuda, ¿verdad? Pero ya más que justicia estamos hablando que eso era misericordia. Por eso en la segunda parte dice amar misericordia y en Santiago dice visitar a las viudas en sus aflicciones. Y lo tercero, arriba dice humillarte ante Dios y abajo dice guardarte sin mancha ante el mundo. Te das cuenta que está pidiendo exactamente lo mismo y la justicia es un requisito. Cuando hablamos de religión, hablamos de la manera como nos relacionamos con Dios. Y la justicia es una manera como nosotros nos relacionamos con Dios. Porque Dios es un Dios justo y lo que Él pide de nosotros es que hagamos justicia así como Él es justo. Ahora, en la Biblia es demasiado serio este asunto de la justicia. El asunto de la justicia no es algo liviano. Cuando Jesús vino a esta tierra y vino a traer su reino, ¿verdad? Cuando Juan el Bautista dice, arrepiéntanse y bautícense que el reino de los cielos ha llegado, nos damos cuenta cómo la bandera del reino, cómo la bandera del ministerio de Jesús se basó en la justicia que busca ayudar al necesitado, es decir, la justicia que restaura. Llega Jesús a la sinagoga, abre el rollo del profeta Isaías y lee una profecía que el pueblo estaba esperando. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos, vista a los ciegos y a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. El pueblo de Israel estaba pasando por mucha necesidad, por mucha injusticia, por muchos problemas, y ellos esperaban que llegara ese día, ese año agradable, donde ellos iban a poder ser restaurados, donde el huérfano ya no iba a llorar más, donde la viuda no iba a estar en necesidades. Y ahora Jesús dice,
Ahora Jesús lee esa profecía y se sienta y entrega el rollo y todos lo están mirando y él dice, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Entonces, si hubo algo que caracterizó el ministerio de Cristo fue la justicia. Y lo segundo que me llama mucho la atención de lo delicado que es la justicia en la Biblia y lo importante es que en Mateo 25, que es parte de ese sermón que Jesús tuvo al final, hablando acerca del final del mundo y de su venida, él hablaba acerca de dos grupos, los de la derecha y los de la izquierda. Él decía que los de la derecha se iban a salvar, los de la izquierda se iban a perder. Lo interesante es que las características que él da de esos dos grupos tienen que ver con la justicia. Mira lo que dice. Entonces el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre y heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, fui forastero, me recogiste, estuve desnudo, me cubriste, enfermo, me visitaste en la cárcel y viniste a mí. Y entonces ellos le van a responder, Señor, pero ¿en qué momento te vimos con todas estas cosas? ¿Cuándo te vimos así? ¿Cuándo te vimos así? Y el rey le responderá, de cierto te digo que en cuanto lo hiciste a alguno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. En otras palabras, como te enfocaste en ese pequeño, en el vulnerable, en el huérfano, en la viuda, en el pobre, en el menesteroso, a mí lo hiciste. Y a los de la izquierda les va a decir lo mismo, apártense de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo, porque tuve hambre, no me diste de comer, tuve sed, no me diste de beber. Le enumera las mismas cosas y ellos preguntan lo mismo, Señor, pero ¿en qué momento estuviste así? Y Jesús les dice, de cierto os digo que en cuanto no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, tampoco a mí lo hiciste. Entonces te das cuenta, yo no te digo que ayudar al pobre te va a salvar, pero tiene una importancia tan grande en la Biblia que nosotros no alcanzamos a imaginar cómo la justicia tiene que ver con lo que Dios pide de nosotros y con lo que al final Dios va a mirar en nosotros. La pregunta que viene ahora es, ¿cuál es el papel del cristiano? Ya vimos un poco acerca de la justicia bíblica y de la justicia social. Es más, quiero regalarte de pronto algunas diferencias para que podamos resumir estas dos primeras partes que hemos hablado. Diferencias entre la justicia social y la justicia bíblica. Número uno, la justicia social se origina en las leyes civiles, en la sociedad, en el gobierno, en el sistema, mientras que la justicia bíblica se origina en Dios. Número dos, el propósito de la justicia social es buscar igualdad, equidad, pero en la justicia bíblica el propósito es llevar restauración y llevar retribución. Número tres, en la justicia social es aplicada por el ser humano, por el gobierno, por el sistema, pero en la justicia bíblica, la justicia es aplicada por Dios a través de sus hijos. Número cuatro, la justicia social, o más bien lo injusto, sí, lo que es justo está definido por lo que son las leyes, ¿verdad? Las leyes son las que definen lo que es bueno y lo que es malo, pero la justicia bíblica nos muestra que lo bueno y lo malo lo define Dios, ¿verdad? Entonces aquí nosotros vamos a encontrar que hay cosas que son buenas y que no son legales, y hay cosas que son legales y que no son buenas. Por ejemplo, la esclavitud fue legal, el holocausto fue legal, pero no fueron cosas buenas, ¿verdad? Y por último, la justicia social busca restaurar al hombre, pero la justicia bíblica busca restaurar la imagen de Dios en el hombre. Así que nos damos cuenta que cuando hablamos de justicia social y justicia bíblica vamos a encontrar diferencias bastante marcadas. Pero la pregunta es, ¿entonces no debemos interesarnos en la justicia social? ¿Entonces no debemos preocuparnos por los que están sufriendo, por los que están en necesidad? Pues ahora vamos a ver cuál es el papel que debe cumplir el cristiano en un mundo injusto. Mira qué dice la Biblia. Estos son varios versículos, te los quiero leer rápido. La Biblia dice, Isaías 1:17, aprended a hacer el bien, buscad justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Salmo 82:3, defended al débil y al huérfano, haced justicia al afligido y al menesteroso. Proverbios 31:9, abre tu boca, juzga con justicia y defiende los derechos del afligido y del necesitado.
Zacarías 7, 9 al 10 dice, así ha dicho el Señor de los ejércitos, juicio verdadero juzgad y misericordia y compasión practicad, cada uno con su hermano. No oprimáis a la viuda, al huérfano, al extranjero, ni al pobre, ni traméis el mal en vuestros corazones unos contra otros. Y Jeremías 22, 3 dice, así dice el Señor, practicad el derecho y justicia y librad al despojado de manos de su opresor. Tampoco maltratéis, hagáis violencia al extranjero, al huérfano, a la viuda, ni derraméis sangre inocente en este lugar. Pregunto yo, la Biblia nos está diciendo que tenemos que hacer algo, que tenemos que levantarnos contra la injusticia. Pongan ahí en el chat qué piensan ustedes, ¿sí o no? A ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Tenemos que hacer algo contra la injusticia? ¿Qué nos está diciendo la Biblia? ¿Qué posición debemos tomar? ¿Debemos quedarnos con la injusticia o levantarnos en contra de la injusticia? A ver, escriban ahí en el chat si tienen algo que decir. Pues yo creo que la Biblia nos está diciendo claramente que si Dios es un Dios justo, que si Dios es un Dios de justicia, pues nosotros sus hijos como mínimo tenemos que levantarnos y defender lo que es justo también. El cristiano siempre tiene que estar de parte de lo que es correcto, de parte de lo que es justo, aunque a veces no sea legal, aunque las leyes digan lo contrario. La Biblia decía que es necesario que obedezcamos a Dios antes que a los hombres. La pregunta entonces es, ¿qué podemos hacer para poder alzar la voz, para poder levantar nuestra voz en contra de la injusticia? Número uno, tenemos que entender, y estas son algunas sugerencias que quiero dar, ¿verdad? Número uno, tenemos que entender el porqué de la injusticia. ¿Por qué hay injusticia en el mundo? ¿Por qué hay injusticia? ¿Por qué vivimos en un mundo injusto? Bueno, la justicia social, como la sociedad la presenta, nos dice que la injusticia es el resultado de las malas acciones de un gobierno corrupto, de un gobierno que está viciado, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la Biblia nos presenta que la injusticia es el resultado de la entrada del pecado al mundo. Hay un conflicto que se está librando entre el bien y el mal, y la injusticia es un resultado de ese conflicto en el que nosotros vivimos. ¿Ok? Yo no puedo hacer nada para cambiar el sistema corrupto, yo no puedo hacer nada para cambiar el gobierno. Por mucho que yo salga a manifestarme y a levantar mis pancartas y a levantar mis banderas, eso no va a hacer que el gobierno cambie. ¿Por qué? Y aún si cambiara todo el gobierno, la injusticia va a seguir, porque la injusticia no es simplemente malas acciones, sino que la injusticia es el resultado de la entrada del pecado al mundo. Número dos, tengo que entender entonces el porqué de la justicia. ¿Qué es lo que a mí me mueve a buscar la justicia? ¿Qué es lo que me mueve a hacer justicia? Eh, Mira que aquí dice Carmen Mora, dice, los abolicionistas durante la esclavitud en los Estados Unidos eran cristianos. Ellos lideraron el movimiento en contra de la esclavitud. Eso es muy cierto. De hecho, hay una cita de Elena White donde ella le decía a la gente que fueran a votar en contra de la esclavitud. Dice, si tienen que ir a votar en sábado, vayan, si es que no encuentran otro día, pero voten. Lo segundo que yo tengo que entender es el porqué de la justicia. ¿Qué me motiva a mí a hacer justicia? ¿Verdad? El problema que nosotros tenemos hoy en día es que cualquier posición que tú tomes ya automáticamente te quieren afiliar con un partido político. Si estás a favor del aborto, entonces eres demócrata. Si estás en contra del aborto, entonces eres republicano. Si estás a favor de los afroamericanos, entonces eres demócrata. Si estás a favor de la policía, entonces eres republicano. Si sales a marchar, entonces eres demócrata. Si no sales a marchar, entonces eres republicano, ¿verdad? Entonces, normalmente nosotros nos vemos con una sociedad que ve a la justicia como un asunto político, ¿verdad? Si tú te manifestaste en contra de la muerte de George Floyd, entonces tú eres demócrata. Pero la Biblia nos dice que la justicia no tiene nada que ver con partidos políticos, no tiene que ver con el color rojo y con el color azul, no tiene nada que ver con el burro y con el elefante. La justicia viene de Dios. Y hacemos lo que es justo porque Dios es justo y nos pide que hagamos lo justo.
La justicia es la bandera del evangelio del reino, y el evangelio del reino o el reino se basa en el amor, ¿verdad? Y la justicia empieza cuando yo empiezo a amar a mi prójimo. Mientras que la sociedad muestra la justicia como una iniciativa social, la Biblia presenta la justicia como un mandato del reino de los cielos. Muchas de las cosas entre las cuales la sociedad se levanta para manifestarse, que son cosas injustas, como por ejemplo la esclavitud, la pobreza, la xenofobia, el trato indigno y desigual, la discriminación. Son cosas que ya la Biblia nos venía hablando de que debíamos rechazar. Quiero leer, yo sé, Fer, que se nos está yendo el tiempo rapidito, pero quiero leer, por ejemplo, algunos ejemplos en cuanto a la discriminación a los extranjeros, ¿verdad? Al inmigrante, al hispano. Mira lo que dice Deuteronomios 10:18. Él hace justicia al huérfano y a la viuda y muestra su amor al extranjero dándole pan y vestido. Mira cómo la Biblia habla de la justicia tratando al extranjero. En cuanto a la pobreza, dice el Proverbios 29:7, el que se preocupa por la causa de los... perdón, dice Proverbios 14:31, el que oprime al pobre se enfrenta a su hacedor, pero el que se apiada del necesitado honra a su creador. Imagínate lo que está diciendo. En cuanto al trato con dignidad, ya Jesús nos había dicho, la manera como tú quieres ser tratado es la manera como tú tienes que tratar a las otras personas. En cuanto a la discriminación, la Biblia presenta que todos, sin importar género, sin importar raza, sin importar color, todos hemos sido creados a la imagen y a la semejanza de Dios. El cristiano, para el cristiano, hacer justicia no es una opción, es un mandato divino. Pero lo tercero y lo último que quiero comentar es, ¿cómo puedo yo hacer justicia? ¿Por dónde empiezo? ¿Qué cosas puedo hacer? ¿Qué hago ante la injusticia? Porque es necesario, ya la Biblia me dice, no te puedes quedar callado, tienes que hacer algo ante la injusticia. Cuando tú callas ante la injusticia, te haces cómplice de la injusticia. Somos tan culpables cuando nos quedamos callados como aquellos que están cometiendo la injusticia. Callar ante la injusticia es un pecado. Entonces, ¿qué debo hacer? Quiero darte 3 ideas por donde podemos empezar a luchar contra la injusticia. Número 1, hay que aprender a llamar el pecado por su nombre. Y la injusticia es un pecado y hay que llamarlo como tal. La injusticia es un pecado y tenemos que llamarlo como tal. Hay personas que quieren justificar muchas injusticias que se están dando, pero son injusticias y hay que llamarlas por su nombre, son pecado. Lo primero que nosotros debemos hacer es aprender a reconocer la injusticia y a reconocerla como algo que está mal. Los cristianos no podemos tolerar la injusticia, los cristianos no podemos permitir que en nuestra iglesia haya injusticia. Y debemos llamarla y reconocerla como tal. Es un pecado. Número 2, no ser parte de ella. Esa es una muy buena segunda opción. Muchas veces nosotros, bueno, a nosotros no nos gusta que nos digan nada con relación a los hispanos, ¿verdad? Que nos digan que los hispanos esto, los hispanos lo otro, pero quizá hemos participado en conversación donde se hablan de otras razas, de otros colores de piel, de otras nacionalidades, de otras creencias, de otras culturas, de otras ideas políticas, donde nosotros hemos participado y hemos sido injustos y hemos discriminado y hemos tratado desigual a esas personas. Pues lo segundo que yo puedo hacer es no ser parte de la injusticia. Dios me llamó para aplicar justicia, no para ser parte de la injusticia. Y número 3, y quizás este es el más importante, y con este quiero cerrar, en vez de enfocarnos tanto en el sistema, ¿qué tal si nos enfocamos en el individuo que está sufriendo? Muchos podemos pensar que salir a marchar, que levantar nuestra voz va a cambiar la realidad y etcétera, etcétera, etcétera. Pero resulta que nos vamos a marchar contra el sistema, pero la viuda sigue en su aflicción, el huérfano sigue en necesidad, el hambriento sigue necesitando también. Entonces, lo tercero que nosotros podemos hacer es darle más importancia y enfocarnos más en atender al que ya ha sido afectado por la injusticia que necesariamente levantarnos en contra del sistema. El sistema va a seguir siendo injusto y tenemos que llamarlo por su nombre, pecado, injusticia.
Tenemos que alejarnos y no ser parte de ella, pero tenemos que enfocarnos en trabajar por los que están siendo víctimas de esa injusticia que vive el mundo, ¿verdad? Y eso es importante que nosotros lo entendamos. Hay un dicho que dice, si tú quieres hacer todo por todos, en vez de hacer algo por alguien, al final vas a terminar haciendo nada por nadie. Si ustedes ven todos los versículos que hemos leído hasta este momento, el llamado de Dios es atender a las personas individuales. Olvídate de la pancarta, olvídate de la marcha por un momento y ve y busca a esa persona que está herida, que está lastimada, que está en necesidad y atiéndelo. Cuando Jesús habló acerca de la parábola del samaritano, al final le dice al joven fariseo que le había preguntado eso, ve y haz lo mismo, haz tú lo mismo, ve y practica la justicia. Y la justicia empieza cuando la practicamos de manera individual. Hay una cita que a mí me llama mucho la atención y la quiero poner aquí. Es una cita que está en el deseado de todas las gentes que nos da una idea de lo que estamos hablando en este último punto. Dice, el gobierno bajo el cual Jesús vivió era corrompido y opresivo. Por todos lados había abusos clamorosos, extorsión, intolerancia y crueldad insultante. Sin embargo, el Salvador no intentó hacer reformas civiles, no atacó los abusos nacionales ni condenó a los enemigos nacionales, no intervino en la autoridad ni en la administración de los que estaban en el poder. El que era nuestro ejemplo se mantuvo alejado de los gobiernos terrenales, no porque fuese indiferente a los males de los hombres, sino porque porque el remedio no consistía en medidas simplemente humanas y externas. Para ser eficientes, la cura debía alcanzar a los hombres individualmente y debía regenerar el corazón. ¿Te das cuenta? Cuando Jesús vino un mundo de injusticia, vino un mundo de pecado, vino un mundo también donde había maldad. Y Jesús no se quedó callado. Jesús condenó la injusticia, pero Jesús se enfocó en trabajar por aquellas personas necesitadas. Y el enfoque de esta tarde en cuanto a la justicia, como la Biblia la presenta, es vamos a buscar al necesitado. Vamos a buscar al que ha sido víctima de un gobierno injusto, de un sistema injusto, de un mundo lleno de pecado, y vamos a trabajar por él. Vamos a hacer algo diferente. Vamos a llevar esa justicia que restaura al individuo. Así que no debemos quedarnos callados, debemos actuar, no debemos tolerar la injusticia, debemos condenarla, pero la mejor manera de empezar a obrar por justicia es reconociéndola por su nombre, no siendo parte de ella y yendo en primer lugar hacia aquellas personas que están sufriendo, que están en necesidad y empezar a trabajar por ellas. Muy bien, el tiempo se nos fue. No sé si hay algún comentario, alguna participación, alguien que quiera abrir su micrófono y agregar algo, alguien si tiene alguna pregunta, quizá podamos tener la respuesta, quizá no, porque es un tema que es muchísimo más amplio, pero hemos podido compartir algunas cosas. De paso, si a alguien le interesa la diapositiva, que son mayormente pues versículos bíblicos, pues no hay ningún problema, la podemos adjuntar aquí en el chat. ¿Alguna pregunta? ¿Algún comentario? ¿Algo para finalizar? Hey, Isaí, ¿cómo estás, man? Bien, bien. Quería preguntarte, mencionaste el hecho de que no deberíamos gastar mucho tiempo en salir ¿cómo te explico? A marchar, a A protestar. marchar, todo eso. Ok. ¿Qué pasa si entonces, qué piensas tú entonces en el caso de que si alguien dice, ok, si no lo haces es porque entonces a ti no te interesa? Ya, muy buena pregunta. O sea, porque muchos dicen, bueno, sí, está cierto, hay que buscar el ámbito, buscar a la persona que está oprimida y todo eso, pero entonces si no te unes, te toman como un extremista, ¿sí me explico? Te toman como alguien que es, ok, entonces tú estás del otro partido, como tú decías. Si no estás de un lado, te toman del otro lado. O que no te importa, ¿verdad? No, a ti no te importa. Entonces tú dices, tú vas a la iglesia, entonces, pero a ti no te importa ver la realidad de la vida y todo eso. Entonces... Claro. Pues mira el asunto. ¿Cuál es el propósito de la justicia?
¿Por qué queremos hacer justicia? ¿Para beneficiar a quién? Pues a la persona afectada. ¿Verdad? Ujú. Ahora, yo salgo a marchar y ojo, quiero decir algo, la Iglesia Adventista ha participado en algunas marchas, nosotros vamos a Claro, ver claro. noticias en Centroamérica, Sudamérica Ujú. y es extraordinario, salen los clubes, conquistadores y todo, marchan en contra del maltrato contra la mujer, marchan en contra, aquí en California y Texas, en contra de los abusos que estaban haciendo con los niños en la frontera, y eso está bien. Es donde yo pongo más el enfoque. El problema es que marchar no me soluciona la necesidad de la persona, pero ir directamente con la persona sí soluciona, y al final lo que la justicia busca es que la persona pueda ser atendida. Entonces, eh, si yo quiero realmente, o sea, si a mí lo que me importa realmente es el individuo, a mí no me sirve de nada ir a decirte a ti que estás pasando hambre, Isaí, no te preocupes, yo sé que tienes hambre, pero quiero que sepas que yo estoy marchando por ti. Es muy diferente a decir, mire, Isaí, quizá no he podido salir a marchar por alguna razón, pero aquí está esta despensa, aquí está este mercado, aquí está esta comida. Y al final la pregunta es, ¿tú qué me criticas por no salir a marchar? ¿Qué estás haciendo tú por ese individuo? ¿Qué estás haciendo tú por esa persona? Y ese es el problema, que desafortunadamente muchas buenas intenciones en las marchas, porque las personas que salen a marchar lo hacen con buena intención. El problema es que muchas veces el político mete la mano, el político mete la agenda, las ideologías meten su agenda también, y en vez de enfocarse en el individuo, lo que quieren es marchar para tumbar al otro gobierno. Entonces, al final, el enfoque termina quitándose de la persona que está sufriendo y termina poniéndose más bien en un asunto político, en un asunto del sistema. Eh, Así que eso te puedo decir. Y es lo que nos decía esa última cita. El gobierno donde Jesús vivió fue un gobierno corrupto, pero él se enfocó más en atender directamente al individuo que en ponerse a pelear con los gobernantes. Lo que yo haga no va a cambiar el mundo de pecado donde vivo, pero lo que yo haga quizá puede cambiar el mundo de esa persona que está sufriendo. Okay, gracias. Pues bueno, familia, el tiempo se nos fue. Ahora sí, chicos, muchas gracias. Me alegra verlos. Isaí, qué alegría verte. Nos Fer, vemos. Carmen Cuídense. también. Gizzy, cuídense. Bendiciones.